Buenos días, tardes o noches. Un saludo a quien corresponda. Vamos a hablar de hipótesis estadísticas. Este trabajo fue elaborado por Juan Víctor Mazariegos Cruz, Luis Renato Ávila Rosas y Ángel Damián Rodríguez Mejía. Primero que nada, vamos a hablar de qué son las hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística es una afirmación o suposición sobre uno o más parámetros de una población o sobre la distribución de una variable. Las hipótesis estadísticas son fundamentales en la estadística inferencial, ya que nos permiten formular y contrastar afirmaciones sobre poblaciones basándonos en datos muestrales. Tenemos que existen dos tipos de hipótesis. Primero hablaremos de la hipótesis nula. Esta representa la afirmación inicial o el estado de no efecto que se somete a prueba. Generalmente se formula para mantener una postura neutral, que representa el punto de partida en una prueba de hipótesis, y es una afirmación que se asume verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente se formula en términos de igualdad o ausencia de efecto. Por ejemplo, la media de las calificaciones en un curso es igual a 75. También existe la hipótesis alternativa. Contradice la hipótesis nula. Representa el efecto, el cambio o la diferencia que se busca probar. Representa lo que queremos demostrar o encontrar evidencia a favor. Por ejemplo, la media de las calificaciones en un curso es diferente de 75. Formulación de la hipótesis. Las hipótesis pueden ser planteadas en diferentes formas según el tipo de comparación que se desea realizar. Prueba bilateral o de dos colas. Se utiliza cuando queremos determinar si un parámetro es diferente de un valor específico mayor o menor. Y prueba unilateral o de una cola. Se utiliza cuando queremos determinar si un parámetro es mayor o menor que un valor específico. Y aquí tenemos la prueba de la cola izquierda o de cola derecha. Ahora, las etapas en la prueba de hipótesis. Primero, el planteamiento de las hipótesis, que define claramente lo que se desea probar y la que se asume inicialmente. Después, la selección del nivel de significancia, marcado como alfa, que es la probabilidad máxima de cometer un error tipo 1. Luego, el cálculo del estadístico de prueba, que depende del tipo de prueba y los datos disponibles. Después, la determinación de la región de rechazo. Comparar el estadístico de prueba con el valor crítico o utilizar el valor P para tomar la decisión. Y al final, la conclusión. Si el estadístico cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis. Si no cae en la región de rechazo, no se rechaza, pero eso no significa que la hipótesis sea verdadera, sino que no hay evidencia suficiente como para rechazarla. Ahora hablemos de los tipos de error. Primero hablemos del error tipo 1. ¿Este qué es? Bueno, este error ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo esta verdadera. En términos simples, es como concluir que hay un efecto, una diferencia o un cambio cuando en realidad no lo hay. Un ejemplo práctico sería el siguiente. Supongamos que estás probando si un medicamento tiene un efecto significativo para reducir la presión arterial. Tu hipótesis nula sería que el medicamento no tiene efecto o que es equivalente a un placebo. Y la alternativa, que el medicamento tiene un efecto significativo. Si basándote en los datos muestrales decides rechazar la hipótesis nula y concluyes que el medicamento es efectivo, pero en realidad no lo es, has cometido un error de tipo 1. Su relación con el nivel de significancia. El nivel de significancia, denotado como alfa, es la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En otras palabras, el nivel de significancia establece el umbral de riesgo aceptable para tomar una decisión errónea al rechazar la hipótesis nula. El valor alfa se elige antes de realizar la prueba de hipótesis y depende del contexto. En situaciones críticas como estudios médicos, se elige un alfa más bajo, por ejemplo 0.01, para minimizar el riesgo de concluir falsamente que un tratamiento es efectivo. En situaciones menos críticas, como pruebas exploratorias, se puede aceptar un alfa ligeramente más alto, por ejemplo 0.10. Hay muchas consecuencias de cometer un error tipo 1.
Por ejemplo, se toma una acción o decisión basada en la conclusión incorrecta que puede tener implicaciones graves dependiendo del contexto. En medicina, aprobar un tratamiento que realmente no tiene efecto puede poner en riesgo a los pacientes. En economía, implementar políticas basadas en resultados falsos puede hacer que se desperdicien recursos. Y en ciencias sociales, aceptar hipótesis erróneas puede distorsionar teorías y modelos. La relación inversa con el error tipo 2 es que reducir alfa para minimizar el error tipo 1 aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Por eso es importante balancear el riesgo de ambos errores según la importancia del contexto. Ahora hablemos del error tipo 2 o beta. Este error ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa. En otras palabras, es no detectar un efecto o una diferencia cuando realmente existe. Un ejemplo práctico sería el siguiente. Supongamos que un nuevo tratamiento médico es realmente efectivo, pero la prueba estadística no detecta esta efectividad, por lo cual se concluye que no hay una diferencia respecto al tratamiento estándar. En este caso, se está cometiendo un error de tipo 2. Matemáticamente, la hipótesis nula diría que no hay efecto, que el tratamiento no es mejor que el placebo, y la alternativa es que hay un efecto, que el tratamiento es mejor que el placebo. Si la hipótesis nula es falsa, pero decides no rechazarla, cometes un error de tipo 2. Hablemos de la relación entre el error tipo 2 y el poder estadístico. El poder estadístico es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es falsa, es decir, es la capacidad de una prueba para detectar un efecto o diferencia cuando sí existe. Un poder estadístico alto, por ejemplo, 80 o 90%, significa que la prueba es eficaz para detectar efectos reales. Un poder estadístico bajo implica una mayor probabilidad de cometer un error de tipo 2. Si el poder estadístico aumenta y beta disminuye, es menos probable que no detectemos un efecto cuando realmente existe. Si beta aumenta y el poder estadístico disminuye, es más probable cometer un error de tipo 2. Factores que afectan el error tipo 2 y el poder estadístico. El tamaño de efecto o effect size. El tamaño del efecto mide la magnitud de la diferencia o relación que estás tratando de detectar. Un efecto grande es más fácil de detectar. Menor beta, mayor poder. Un efecto pequeño es más difícil de detectar. Mayor beta, menor poder. El tamaño de la muestra. Un tamaño muestral mayor reduce la variabilidad de las estimaciones y mejora la precisión de la prueba. Con muestras más grandes, el poder estadístico aumenta y beta disminuye, y con muestras pequeñas es más probable cometer un error tipo 2. También el nivel de significancia o alfa afecta la región de rechazo de la prueba. La relación es que reducir alfa, por ejemplo, de 0.05 a 0.01 hace más difícil rechazar la hipótesis nula, lo que puede aumentar beta y reducir el poder. Y aumentar alfa, por ejemplo, de 0.01 a 0.10 reduce beta, pero aumenta el riesgo de cometer un error. La variabilidad de datos o sigma es mayor variabilidad dificulta la detección de diferencias. La relación es que con menor variabilidad el poder aumenta, beta disminuye, y con mayor variabilidad el poder disminuye, beta aumenta. Ahora hablemos de significancia estadística. Esta es un concepto fundamental en estadística que indica si un resultado obtenido en un análisis de datos es lo suficientemente fuerte como para no ser atribuido al azar. Se utiliza para evaluar hipótesis y determinar si una relación observada entre variables es probable que exista en la población más allá de los datos de la muestra. Y el p-valor es una medida que ayuda a determinar la significancia estadística. Representa la probabilidad de observar un resultado al menos tan extremo como el obtenido de los datos, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Si el p-valor es bajo o menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que el resultado es estadísticamente significativo, lo que sugiere evidencia a favor de la hipótesis alternativa. Si el p-valor es alto o mayor que alfa, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere que no hay suficiente evidencia para afirmar que existe un efecto real o diferencia significativa. El nivel de significancia
Alfa es el umbral que se elige para decidir si un resultado es estadísticamente significativo. Los valores comunes de alfa son 0.05, representando el 5%, o 0.01, representando el 1%. Ahora, debemos también diferenciar la significancia estadística con la relevancia práctica. Como mencionábamos hace un rato, la significancia estadística se refiere a la probabilidad de que un resultado observado no sea producto al azar, según lo determinado por un análisis estadístico. Por ejemplo, mediante el p-valor, que también hablábamos de él hace un rato. Los aspectos clave para diferenciarlas son los siguientes. La significancia estadística evalúa si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Se basa en un nivel de significancia predefinido, como alfa es igual a 0.05. Un resultado estadísticamente significativo indica que es poco probable que los datos observados se deban al azar, pero no implica que el efecto sea importante. Y la relevancia práctica se centra en el tamaño del efecto y en si el resultado tiene una importancia significativa en el contexto del problema que se estudia. Responde a la pregunta, ¿esto importa en la vida real? Los aspectos clave para diferenciarla son que la relevancia práctica considera el impacto real o la magnitud del efecto, por ejemplo, el tamaño del cambio, beneficio o riesgo. Depende del contexto, los objetivos del estudio y las implicaciones prácticas. Se interpreta junto con medidas como el tamaño del efecto, intervalos de confianza y en algunos casos análisis costo-beneficio. Como último tema, hablemos de la selección del estadístico de prueba. Esta depende de varios factores clave. Por ejemplo, el tipo de variable continua o categórica. La continua tiene valores numéricos con significado en términos de magnitud, por ejemplo, peso, altura, tiempo, etc. Y la categórica representa categorías o grupos, por ejemplo, género, estado civil, colores, etc. El número de grupos. En una muestra, comparar una muestra con una referencia, media poblacional o proporción conocida. En dos muestras, comparar dos grupos independientes o pareados. En tres o más grupos, comparar más de dos grupos o categorías. Los supuestos, que son normalidad y homogeneidad de varianzas. Normalidad. Se asume que los datos siguen una distribución normal. Si no se cumple, se consideran pruebas no paramétricas. Y en homogeneidad de varianzas, los grupos tienen varianzas similares. Si no se cumple, algunas pruebas tienen variantes ajustadas. Por ejemplo, Belch-ANOVA. Por último, y para cerrar esta parte en la que hablamos teóricamente, hablaremos un poco de ejemplos de pruebas. El primer ejemplo que les traigo es la prueba T para comparar grupos. Esta se utiliza para comparar las medias de los grupos y determinar si las diferencias son estadísticamente significativas. Primero tenemos la T de Student para muestras independientes, que compara las medias de dos grupos independientes. Por ejemplo, comparar la media de altura entre hombres y mujeres. La T de Student para muestras pareadas compara las medias de dos mediciones tomadas del mismo grupo. Ejemplo, evaluar si hay un cambio significativo en los niveles de colesterol antes y después de una dieta. T de Welch, variante de la T de Student para muestras independientes que no asume homogeneidad de varianzas. Por ejemplo, comparar puntuaciones de exámenes en dos escuelas donde la variabilidad en las puntuaciones difiere significativamente. También tenemos la ANOVA, que significa análisis de varianza. Se utiliza para comparar las medias de tres o más grupos para determinar si al menos uno es significativamente diferente. Primero tenemos la ANOVA de una vía, que compara una variable continua en tres o más grupos independientes. Por ejemplo, comparar las puntuaciones promedio de estudiantes en tres métodos de enseñanza diferentes. Tenemos también la ANOVA de dos vías, que analiza el efecto de dos factores independientes sobre una variable continua. Por ejemplo, evaluar el efecto de la dieta vegana, vegetariana u omnívora y el género en el peso corporal. También tenemos la ANOVA de medidas repetidas, que compara medias en un mismo grupo en diferentes momentos. Por ejemplo, comparar los niveles de glucosa en sangre antes, durante y después de un tratamiento. Por último, tenemos la prueba chi cuadrado,
Esta se utiliza para analizar relaciones entre variables categóricas, evaluando si las frecuencias observadas difieren de las esperadas. Tenemos el chi cuadrado de independencia, que determina si dos variables categóricas están relacionadas. Por ejemplo, el género hombre o mujer está relacionado con la preferencia por un tipo de película, acción, comedia o drama. Y también tenemos chi cuadrado de bondad de ajuste, que evalúa si la distribución observada de una variable categórica se ajusta a una distribución esperada. Por ejemplo, las frecuencias de colores de autos vendidos, rojo, azul, blanco, coinciden con las proporciones históricas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Renato Ávila Rosas y vamos a iniciar con lo que es la metodología de este ejercicio del trabajo final. Vamos a iniciar con lo que es la introducción y el planteamiento del problema. Vamos a suponer que vamos a querer comparar lo que son las calificaciones promedio de dos grupos de estudiantes, después de aplicar lo que son diferentes métodos de enseñanza. En el grupo A vamos a usar lo que es el método tradicional y en el grupo B vamos a usar un método innovador. Los datos recopilados van a ser en el grupo A un número total de datos igual a 5, en el que las calificaciones encontradas van a ser 8, 7, 9, 6 y 8. Y en el grupo B, igual con un número total de datos igual a 5, las calificaciones encontradas van a ser de 5, 4, 6, 3 y 5. Lo que vamos a buscar es determinar si las diferencias observadas en las calificaciones son estadísticamente significativas. Continuando con la metodología, vamos a seguir con lo que es el planteamiento de las hipótesis. Vamos a trabajar con dos. Una hipótesis nula, en la cual no hay una diferencia entre las medias de los grupos, y una hipótesis alternativa, en la cual hay una diferencia en las medias entre los grupos. Esto será una prueba bilateral, ya que buscamos identificar si las medias son diferentes en cualquier dirección. Después vamos a elegir un estadístico de prueba. En este caso vamos a utilizar la prueba T para muestras independientes, la cual es adecuada en este contexto porque en primera los datos van a provenir de dos grupos diferentes y en segunda estamos comparando medias. Para este ejercicio vamos a asumir que los datos siguen una distribución normal. Vamos a proceder con lo que es el cálculo de las medias y varianzas. Vamos a calcular lo que son los valores necesarios para aplicar la fórmula de la prueba T. Vamos a recordar que los datos iniciales en el grupo A van a ser 8, 7, 9, 6 y 8, las cuales son sus respectivas calificaciones. Y en el grupo B son 5, 4, 6, 3 y 5. Vamos a utilizar la fórmula para calcular la media y vamos a utilizar los datos. En el grupo A vamos a sumar las calificaciones del respectivo grupo, las cuales son 8, más 7, más 9, más 6, más 8, las cuales nos dan un valor total de 38. Después vamos a proceder a dividir este total entre el número total de datos, que es igual a 5, lo cual nos va a dar un resultado de 7.6. Haremos el mismo procedimiento con el grupo B. Vamos a sumar las calificaciones, las cuales son 5, más 4, más 6, más 3 y más 5, dividido entre el número total de datos, que es igual a 5, nos va a dar como resultado 4.6. Entonces, estas serían las medias. La media del grupo A sería igual a 7.6 y la media del grupo B sería igual a 4.6. Ya que tenemos calculadas las muestras de los grupos, vamos a continuar con lo que sería el cálculo de las varianzas, utilizando la fórmula de la varianza en muestras, recordando que la media del grupo A es igual a 7.6. Lo primero que vamos a hacer es restar a cada valor la media, empezando con el primero, que sería 8 menos 7.6, que es la media del grupo A, nos da un total de 0.4. El segundo, 7 menos su media, que sería 7.6, nos da un total de menos 0.6. El tercero sería 9 menos 7.6, nos da un total de 1.4. 6 menos 7.6 nos da un total de menos 1.6. Y por último, 8 menos 7.6 nos da un total de 0.4. Después, continuando con la fórmula, vamos a elevar al cuadrado estas diferencias. 0.4 elevado al cuadrado nos da el resultado de 0.16.
0.6 elevado al cuadrado nos da un total de 0.36. 1.4 elevado al cuadrado nos da un resultado de 1.96. Menos 1.6 elevado al cuadrado nos da un resultado de 2.56. Y 0.4 elevado al cuadrado nos da un resultado de 0.16. Ahora vamos a proceder con lo que es la suma de los cuadrados. Sería 0.16 más 0.36 más 1.96 más 2.56 más 0.16 nos da un total de 5.2. Después, para terminar con la fórmula, vamos a dividir el 5.2, que es el total de la suma de los cuadrados, entre el número total de datos menos 1. Siguiendo la fórmula, 5, que es el total de los datos menos 1, nos da un valor igual a 4. Dividiendo ahora sí el 5.2 menos entre 4, nos da un valor total de 1.3, como el resultado de la varianza del grupo A. Vamos a continuar ahora con el grupo B, siguiendo con el cálculo de las varianzas, recordando que la media en el grupo B es igual a 4.6. El primer paso en la fórmula sería restar a cada valor menos la media. El primer valor sería 5 menos 4.6, que es la media de este grupo, dando como resultado 0.4. El segundo valor sería 4 menos 4.6, dando como resultado menos 0.6. El tercer valor sería 6 menos 4.6 igual a 1.4. El cuarto valor sería 3 menos 4.6, dando como resultado menos 1.6. Y el quinto valor y último sería 5 menos 4.6, dando como resultado 0.4. Después vamos a proceder con el cuadrado de las diferencias, empezando con el primero. 0.4 elevado al cuadrado es igual a 0.16. Menos 0.6 elevado al cuadrado es igual a 0.36. 1.4 elevado al cuadrado es igual a 1.96. Menos 1.6 elevado al cuadrado es igual a 2.56. Y 0.4 elevado al cuadrado es igual a 0.16. Después vamos a proceder con la suma de los cuadrados. 0.16 más 0.36 más 1.96 más 2.56 más 0.16 nos da un resultado total igual a 5.2. Vamos a proceder con la varianza. Siguiendo la fórmula, vamos a restarle al número total de datos menos 1, en este caso sería 5 menos 1 igual a 4, y procedemos con la división. 5.2 entre 4 es igual a 1.3, dándonos como conclusión que la varianza de ambos grupos es igual a 1.3. Vamos a continuar ahora con el cálculo del estadístico T. Ahora que tenemos las medias y las varianzas, utilizaremos la fórmula de la prueba T para muestras independientes. Los valores necesarios en este caso, vamos a tener que la media del grupo A es igual a 7.6, la media del grupo B es igual a 4.6, la varianza del grupo A es igual a 1.3, la varianza del grupo B es igual a 1.3, el tamaño de la muestra del grupo A es igual a 5 y el tamaño de la muestra del grupo B es igual a 5. Siguiendo con la sustitución de la fórmula del cálculo del estadístico T, vamos a continuar con lo que sería la fórmula de la diferencia de medias. XA menos XB, recordamos que el valor de las medias del grupo A es igual a 7.6 y el valor de la media del grupo B es igual a 4.6. Restamos estos valores, 7.6 menos 4.6 nos da resultado de 3.0. Ahora vamos con el cálculo de la raíz cuadrada. Recordamos que la varianza del grupo A y el grupo B dio el mismo resultado, 1.3, entonces vamos a colocar los mismos valores entre el total de datos, que es igual a 5. 1.3 entre 5 y 1.3 entre 5 nos da un valor igual de 0.26 en ambos grupos. Siguiendo con la sustitución, vamos a sumar ahora estos valores. 0.26 más 0.26 nos da un total de 0.52. Ya que sustituimos todos los valores, ahora sí vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0.52 es igual a
T es igual a 3.0, que es el valor que nos dio en la diferencia de medias, entre el valor que nos dio en la raíz cuadrada, que es igual a 0.721, dándonos un total de 4.16 como resultado. Continuando con la determinación de los grados de libertad, vamos a utilizar la fórmula para los grados de libertad en una prueba T para muestras independientes, la cual es df igual a na más nb menos 2. Sustituyendo los valores, df es igual al número total de datos en el grupo A, que es igual a 5, y en el número total de datos en el grupo B, que es igual a 5. De igual manera, menos 2 nos da un valor igual a 8. Ahora, en el resultado del cálculo, en el estadístico, t, que es el valor con que sacamos anteriormente, es igual a 4.16. Y en los grados de libertad, df, que es el valor que acabamos de sacar en este momento, es igual a 8. Continuando con la determinación del valor crítico, ahora vamos a hablar del nivel de significancia de alfa. Durante este ejercicio vamos a tomar un nivel de significancia común, alfa igual a 0.05, que es igual al 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1. Como estamos hablando de una prueba bilateral, vamos a dividir a alfa entre 2, es decir, alfa media es igual a 0.05 entre 2 igual a 0.025. Esto significa que el área bajo la curva se va a dividir en dos, en cola izquierda y en cola derecha. 0.025 va a representar el 2.5% y la cola derecha, que es el otro 0.025, el otro 2.5%. Es decir, que el área central de aceptación va a ser igual al 0.95%, igualable a lo que es el 95%. Recordamos que los grados de libertad ya fueron calculados previamente, el cual nos dio un resultado igual a 8. Entonces, consultamos la tabla de distribución de t, en donde df, que es igual a 8, y alfa media es igual a 0.025, el valor crítico para esta configuración, como lo pueden ver marcado de color azul en dicha tabla, es igual a 2.306. La interpretación de este valor crítico, que es igual a 2.306, va a definir los límites del rechazo para la hipótesis nula. Si el valor calculado de t es más allá de 2.306 en cualquiera de sus colas, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si el valor de t está entre menos 2.306 y más 2.306, no rechazamos la hipótesis nula. Del cálculo previo, el estadístico t calculado fue igual a 4.16. La comparación es que en el t calculado, que es igual a 4.16, es mayor a valor t crítico, que es igual al 2.306, que es el valor de la tabla. Y la decisión es que t calculado es mayor a t crítico, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Como conclusión, podemos decir que con base a estos resultados existe evidencia estadísticamente significativa para concluir que las medias de los dos grupos son diferentes. En términos prácticos, podemos decir que el método de enseñanza influye en las calificaciones de los estudiantes. Mi nombre es Ángel Damián Rodríguez Mejía y hoy me corresponde hablarles sobre los tipos de error aplicados a el programa SPSS. Ok. Bueno, en este grupo, en el primer caso, podemos encontrar a dos grupos con diferentes calificaciones. Bueno, con diferentes calificaciones, con diferentes aciertos, ¿no? A partir de aquí, nosotros lo que vamos a realizar es la obtención de la media por cada grupo. Podemos inferir que la media del grupo A es 13,8 y la media del grupo B es de 8,2. A partir de aquí, nosotros vamos a obtener la resta del dato menos la media por cada grupo. Entonces, al dato 1 le vamos a restar la media del mismo grupo y nos va a dar el siguiente resultado. Por lo tanto, inferimos que 12 menos 13,8 nos va a dar 1,8 de manera consecutiva. Vamos a restar 14 menos 13,8 y vamos a tener a 19 y de manera consecutiva tanto con el grupo A como con el grupo B.
Teniendo estos datos, nosotros vamos a elevar al cuadrado estos datos por cada grupo. Por lo tanto, el cuadrado del dato del grupo A es 3,24. El cuadrado de 1,9 es 0,04. El cuadrado de 0,8 es 0,64 o 0,64. Así de manera consecutiva con cada uno de los datos de su grupo respectivo. A partir de aquí nosotros vamos a realizar una sumatoria por cada uno de los grupos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros lo que vamos a hacer es realizar la sumatoria de cada celda de cada grupo. Por ejemplo, 3,24 más 0,04 más 0,64 más 1,44 más 4,84 más 0,04 más 1,44 más 0,64 más 0,04 más 3,24. Y esto nos da como resultado a 15,6. Lo mismo para el grupo B. 0,04 más 1,44 más 0,64 más 3,24 más 4,84 más 0,04 más 1,44 más 0,64 más 0,04 más 3,24, lo cual nos da un resultado de 15,6. Ahora, a partir de aquí lo que nosotros vamos a hacer es que a la sumatoria del grupo A la vamos a dividir entre el número total de datos menos 1. Por lo tanto, podemos inferir que eh, la sumatoria del grupo A, que es 15,6, lo vamos a dividir entre el número total de datos del grupo A, que es 10, menos 1, 9. Por lo tanto, a 15,6 lo vamos a dividir entre 9 y vamos a tener como resultado a 1,73. Posteriormente, vamos a realizar la diferencia de medias. Vamos a realizar la diferencia de medias para obtener t. Eh, la diferencia de medias va a ser la del A menos la del B. Podemos inferir que 13,8 menos 8,2 nos va a dar a 5,6. Ahora, aquí se va a realizar una división. Así es, se va a realizar una división. ¿Y entre qué se va a realizar la división? Esta división se va a realizar entre la varianza que ya tenemos del grupo A entre el número de datos del grupo A. Por lo tanto, podemos decir que a 1,73 lo vamos a dividir entre 10 y esto nos va a dar a 0,17, bueno, a 0,173. Y esto lo vamos a realizar de la misma manera para el grupo B. Posteriormente, se va a realizar la sumatoria de estos dos grupos y nos va a dar a 0,346. Tomando en cuenta esto, al resultado de la sumatoria de estos dos grupos, vamos a realizar la raíz correspondiente y nos va a dar 0,5887. Posteriormente, para obtener t de manera específica, lo que vamos a realizar es una división, que es la diferencia de las medias entre la raíz entre la sumatoria de estos dos grupos. Por lo tanto, podemos obtener que t va a ser igual a 9,5. Entendido esto, vamos a revisar la determinación de los grados de libertad, que se describen con DF. A ver, ahí está.
ADF. Esto va a ser igual a la cantidad de datos que hay en el grupo A y en el grupo B menos 2. Por lo tanto, podemos inferir que si tenemos 10 números en el grupo A y 10 números en el grupo B, o 10 datos en el grupo B, tenemos 20. Menos 2 nos da a 18. Tomando en cuenta esto, vamos a irnos a los niveles de significancia. Alfa, para motivos de esta práctica, va a valer 0,5. Pero tomando en cuenta que estos que son bilaterales, se va a dividir entre 2. Y A, por lo tanto, va a valer 0,025. Por lo tanto, el área central va a ser de 95%. A partir de aquí, nosotros vamos a obtener T crítico en en la tabla de distribución, y el número que nosotros podemos encontrar es 2,10092. Si, si T es mayor que T crítico, la hipótesis se considera nula. Caso contrario, no se anula. No significa que sea verdadera, solo que no existe evidencia suficiente como para anularla. Entendido esto, podemos ir al siguiente caso, donde podemos ver igual este grupo de datos, tanto el grupo A como el grupo B. Igual se realizan las medias, obtenemos el dato menos la media, sus cuadrados, realizamos la sumatoria. Después de la después de la sumatoria, nosotros realizamos la división entre el total de número de datos menos 1. Nos da 0,93 y 0,66, y realizamos la diferencia de medias, la cual nos va a dar 0,6. De ahí realizamos la división, que es de la varianza menos el total de datos. Posterior a ello, realizamos la sumatoria, su raíz, y realizamos la división de estas, y obtenido T, ya podemos obtener la determinación de los grados de libertad, y tomando en cuenta estos datos ya podemos encontrar T crítico. Ahora, en este caso podemos darnos cuenta que T crítico, como T crítico vale 2,10092 y T vale 1,50, 1,50 no es mayor a 2,1. Entonces podemos deducir que esta hipótesis no se va a anular, esclareciendo que no significa que la hipótesis sea verdadera, sino que no existe evidencia estadística suficiente como para anularla. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la atención, y muchísimas gracias por la atención prestada. Muy linda tarde.